buenas noches. Nos complace una vez más saludarlos en este su podcast Teológico. Bueno, en esta noche vamos a compartir un tema súper interesante y es la cosmogonía y cosmovisión bíblica. Es muy interesante el tema de hoy, la cosmogonía y la cosmovisión bíblica. Sin embargo, debo confesar que no me queda del todo claro qué significa eso. Bueno, creo que antes de responder a esa inquietud debemos hacer una pequeña introducción de lo que hablaremos el día de hoy. Y tiene que ver con la creación del mundo o del cosmos. Cuando hablamos de la creación del mundo nos vienen a la mente varias posturas. Por ejemplo, el mundo fue creado en 7 días. Y paré de contar, ¿cierto? O sea, literalmente son 7 días. Exacto. Primer Así día, dice segundo día. en Génesis nos dice que en el 1 hizo tal, en el 2 tal, sí. Claro, una lectura literal nos ¿Cómo así? parecería No me diga que enseñar no eso. fueron 7 días. Ay, por Por favor, favor. sí. Eso lo vemos más adelante. El mundo, la segunda postura es que el mundo es un proceso evolutivo tal como lo explica la ciencia y que concluye con el mundo redondo tal como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Sí, O sea, Eso esto es la cosmogonía. y la cosmovisión. Aquí nos caracterizamos por nombres un poco Y aprender difíciles de temas pronunciar. Sí. nuevos. Esa es la idea de entender el tema de hoy. Como decimos, la primera postura tiene que ver cómo se entiende que el mundo fue creado en 7 días. La segunda postura tiene que ver el hecho de cómo lo presenta la ciencia, cómo lo ves tú en un libro de Atlas, donde nos habla que la evolución de la vida desde la creación del planeta tuvo millones y millones de años y el planeta es un mundo redondo. Exacto. ¿Cierto? Todo bonito como nosotros lo vemos cada día. Y el tercero tiene que ver con una postura que es más reciente y que ha causado gran debate, que es el terraplanismo. Uy, sí. Que muchos Se hoy escucha sostienen que el mundo no es redondo, sino Ah, que sí, es plano. plano. Sí, señor. Sí. Y esto tiene una gran cantidad de seguidores, esta Sí. teoría. Y no solo personas que de pronto leen el Facebook, sino que han tenido gente estudiosos, académicos incluso. Bueno, eso es un poco debatible, pero sí, personas que de pronto desde una postura más académica pueden argumentar o sostener esta postura. Pero bueno, el punto es que concebir la creación del mundo de esa manera no es la forma más precisa para entender el Génesis. Ok. Imponer la creación desde nuestra mentalidad moderna solo genera confusión y malos entendidos. Por eso es importante entender la creación desde la cosmogonía de los escritores bíblicos, o sea, cómo lo entendieron ellos cuando redactaron el libro de Génesis. Para ello se hace necesario conocer el pensamiento antiguo, primitivo y su visión. En otras palabras es que no podemos meterle las teorías y los estudios que se ha hecho hoy desde la ciencia al pensamiento de los escritores primitivos cuando redactaron estos libros para hablar de la creación. Y eso es lo que vamos a tratar, cómo ellos entendieron lo que era la cosmogonía o la cosmovisión bíblica. Ah, ok. Entonces lo que entiendo es que vamos a hablar de cómo fueron creadas las cosas de acuerdo a lo que enseña la Biblia. O sea, el pensamiento de ellos, ¿no? Es cómo interpretaban ellos la creación. Es algo así lo que yo puedo entender. Bueno, exacto. Es importante recordar que el libro de Génesis no es un relato que precisa la creación del universo desde una perspectiva científica, sino que parte de una perspectiva teológica con claros tintes políticos, pero también, obviamente es bueno, ese será otro tema para otro podcast, ¿no? Exacto, es importante entenderlo porque el libro de Génesis no solo habla acerca de la creación, sino que tiene elementos políticos, aunque parecería increíble. Un ejemplo de ellos que pueda servirle a la audiencia para entender es cuando se habla de las lumbreras. ¿Sí? ¿Sabe que habla de la lumbrera del día y la lumbrera de la noche? Mayor, la menor. Exacto, no se menciona el sol y la luna. ¿Por qué? Porque eso tenía un concepto acerca de divinidades mesopotámicos, de Mesopotamia. Entonces, obviamente hay todo un debate divino, político frente a la postura del imperio mesopotámico, frente a la posición que va a poner el libro de Génesis. Entonces, por eso es importante, pero como se menciona ahí, será tema para otro podcast. Así es. Bueno, por ahora empezaremos explicando en el antiguo Próximo Oriente, región donde nació la Biblia, ¿no? La idea de la formación del cosmos era muy parecida, donde se describía que la Tierra era una especie de disco redondo que a su vez estaba sostenido por pilares o por columnas. Además de ello, se pensaba que el cielo era una sólida bóveda o cúpula de hierro de donde colgaban firmemente los astros celestes. Todo este ecosistema estaba sumergido bajo agua, qué interesante, ¿no? En un océano
eh, primigenio, donde se centraba el Sheol, esto es el lugar de los muertos, que no necesariamente es el infierno, y las llamadas aguas profundas. Por fuera de la cúpula había aún más agua, las llamadas aguas superiores, y por encima de esta los llamados altos cielos, el cielo de los cielos donde moraba Dios. ¿Sí? Sí que quiero, perdóname que te quiero interrumpir ahí porque creo que es importante y como lo vamos a ver en la imagen, vamos a ver que el mundo no es creado como una esfera, ¿cierto? Sí. Sino que el mundo en el pensamiento primitivo era como una masa, como si fuera una especie, no sé, de arepa, podríamos decirlo, y encima tenía una cúpula, ¿sí? Y sobre la cúpula había agua y debajo de la masa había agua, pero esa masa ¿de qué se sostenía según el pensamiento antiguo? Sobre, pilares. exactamente. Muy bien. Entonces, en esta cosmogonía vamos a ver que lo que hay dentro de la cúpula es lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos cuando levantamos la vista. Podemos ver la nube, los pájaros volar, el cielo, la luna, eso es lo que ellos veían en el interior de la cúpula. Y sobre la cúpula, en el pensamiento primitivo, se concebía que habitaba Dios. ¿Sí? Entonces, por eso se hablaba de los cielos sobre los cielos. Incluso Pablo, va a mencionar de un tercer cielo. Entonces, eso es el concepto que se maneja. Y debajo de las aguas que estaban en los pilares es donde se concebía que estaba el Sheol, no el infierno, sino el Sheol donde habitan las almas cuando morían. Más o menos, es para que quedara un poco más claro. Listo. Ok, Eso es muy ok. interesante porque dentro de la Biblia encontramos un relato muy interesante y muy bonito que es el diluvio. Recuerdan que cuando Jehová Bueno, no tan decide... bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Pues, en mi parte pues me parece interesante. Cuando Jehová decide acabar el mundo por medio del diluvio, eso lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 11 y lo voy a leer y dice así: cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. O sea, en pocas palabras, es como si estuviera contenida en una cúpula, lo que el pastor está ahorita Exactamente. comentando. De eso se trata Así es. precisamente, o sea, de que cuando uno lee el libro, o los libros de la Biblia porque está en varias partes, Sí. vemos que realmente el mundo no es concebido en nuestra mentalidad actual. ¿Sí? No tenían un telescopio con el que se pudiera ver, no tenían la tecnología que podemos disponer en este momento para poder ver el mundo tal como se puede encontrar, sino que lo hacían desde su imaginario. Y en su imaginario, cuando cae el diluvio, ¿qué es lo que pasa? Que si hay una cúpula, ¿cómo va a caer esa agua que está en el cielo? Pues hay que abrir ventanas. ¿Sí? Y por eso es tan común en el vocabulario cristiano de hoy cuando la gente habla, abre puertas de los Uy, sí. cielos, abre ventanas de los cielos para llevar bendición. Entonces, es algo que todavía persiste hoy. Así es. Bueno, la verdad es algo complejo de entender. Todo eso parece muy ajeno pues a lo que he aprendido o a lo que muchos hemos aprendido durante esta vida cristiana de conocer, de creer, ¿no? Que conocemos realmente lo que es Dios o cómo fue esa creación, pero no quiere decir que no sepamos, claro que sí sabemos. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con así literalmente lo que dice en las escrituras y no profundizamos un poco más sobre ello, entonces por eso a veces como que descubrimos nuevas cosas. Siempre pensé en una tierra redonda con cada cosa creada durante los 7 días literales, pero lo que aquí estamos hablando hoy, lo que estamos compartiendo hoy es algo totalmente diferente. Claro que sí, mira, y pues aquí retomando un poco el tema de la historia, a mí me pasó fue en mi etapa de escolaridad, ¿no? Porque a nosotros siempre nos enseñan en el colegio, obviamente lo que antes se conocía como ciencias naturales, esta parte de la formación del universo, de cómo fue creado a través del Big Bang y todas esas cuestiones. Luego, cuando comenzamos a estudiar la Biblia y a ver cómo es el proceso, ¿sí? O sea, cambia demasiado. Sí. Esa perspectiva que teníamos cambia muchísimo, pero a veces yo creo que cometemos de pronto quizás el error de alejar aquellas teorías científicas, ¿sí? De lo que es la creación de Dios, porque para mí eso va muy de la mano. Así es. Es muy interesante lo que dice Ismelda, porque es ese estudio bíblico el que me permite, ¿cierto? Que ese velo que hay a veces en mis ojos, porque es lo que
me enseñaron cuando iba de pequeña a la iglesia, que lo que hemos estado hablando aquí, que la creación fue en 7 días, literales, ¿no? En el uno se hizo esto, en el otro tal cosa, pero cuando vamos a ese estudio bíblico que dices, nos Sí. damos cuenta que es mucho más profundo y Bueno, que hay yo ahí, muchas ahí cosas también quiero más. decir algo que he estado escuchando por ahí por parte de aquellos científicos que son creyentes, de que cuando Dios habla de crear las lumbreras, está hablando obviamente del sol, la luna, pero cuando Él dice hágase la luz, muchas veces la forma que tenemos nosotros de interpretar quizás como cristianos no le damos cabida a esa parte, decimos, pero ¿cuál luz? ¿Sí? He escuchado por ahí científicos que dicen, creyentes que dicen que está hablando de ese espacio electromagnético de la Tierra, ¿sí? Que obviamente pues nuestros ojos no lo palpan, no lo pueden ver, pero que está ahí y es aquello que nos permite a nosotros escucharnos en este momento, el hablar y todas esas cosas. Entonces esta energía proviene del centro de la Tierra y se expande. Entonces, y es algo que está solamente en nuestro espacio, en nuestra Tierra, porque afuera pues obviamente la comunicación no hay porque no está esa luz. Entonces, un dato interesante. Súper interesante. Y aquí es el problema más grande en lo que siempre caemos como cristianos y como creyentes, que todo lo que nos enseñan lo basamos en una literalidad bíblica. Y ahí es donde está nuestro bendito error. ¿Por qué? Porque no lo sostienen con un argumento fuerte. Simplemente dicen, no, porque sí. Eso eran años atrás. Ahora las excusas o los argumentos que tenemos como cristianos es porque lo vi en TikTok o porque lo vi en Facebook o porque lo vi en un estado de WhatsApp. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos, las cosas es sin tener un argumento firme de lo que estamos aprendiendo o lo que estamos escuchando de otras personas. Y ahí donde muchas veces al final de todo este análisis que tenemos nosotros como seres humanos decimos, bueno, pero esto no es real. O sea, Dios no O sea, existe, esto es se mentira. crean como una tendencia por algo que Exactamente, alguien y terminamos menguando nuestra fe y alejándonos de lo que realmente Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar a través de la Biblia. Hay un dato muy interesante y es el profesor de ciencias bíblicas, el señor Eduardo Arendts, nos explica. Dice, la manera en que las personas de la antigüedad se imaginaban el mundo provenía de sus observaciones e impresiones empíricas. ¿Esto qué quiere decir? Que, como el pastor lo comentaba al principio del capítulo de hoy, muchas veces nosotros imaginamos todo lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, trayéndolo a nuestra actualidad, a nuestro conocimiento, a nuestra tecnología, y olvidamos y obviamos muchas cosas de las que ellos cuando estaban escribiendo, cuando Dios los inspiraba, era lo que podían ver, observar y poder decir con respecto a su conocimiento, a su cultura, a su tiempo. Entonces, por eso muchas veces caemos en ese error. Exacto, yo creo que ese es el problema, por ejemplo, de la teoría del heliocentrismo, que se sostuvo tanto tiempo hasta que llegó Galileo, que nos decía acerca de que obviamente el geocentrismo, que hablaba que la Tierra era el centro de todo y que el Sol y los demás planetas se movían alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, uno ve lo que se mueve es el Sol, no el planeta. Uno ve que la que se mueve es la Luna, no el planeta. Entonces, claro, cuando yo veo eso, me es fácil decir, oiga, el Sol y la Luna son los que se mueven, la Tierra es el centro de todo, ¿cierto? Pero cuando ya Galileo, a través de las investigaciones, y que esto le acarreó por la religión toda una serie de persecuciones, y luego la religión tuvo que reconocer que él estaba en lo cierto, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que replantearnos y no caer en ese fundamentalismo literal, donde, sí, es que hay unos versículos que parecieran indicar que el sol es el que se mueve, porque es que es lo que veían. Sí. Yo no puedo traer eso y imponerlo a la ciencia cuando la ciencia a través de satélites, de viajes, de muchos proyectos han demostrado que es todo lo contrario. Entonces yo no puedo decir, no, si la Biblia lo dice, aunque la ciencia ya lo ha refutado y lo ha demostrado con hechos concretos, entonces no puede ser así, porque si la Biblia no es literal, entonces no es palabra de Dios. Ese fundamentalismo es totalmente peligroso. Y a propósito de eso, vamos a una gran velocidad. Sí, y eso es súper importante lo que dice el pastor, lo que dice Imelda. Bueno, y Cristian inició con eso. Nosotros como cristianos a veces nos cuesta mucho desaprender, ¿cierto? Porque yo
llevo cuántos años en el Evangelio, 15, 20, 30, 50 años, y a mí me enseñaron que es así y yo lo leí y el pastor lo dijo, mi maestra de escuela dominical lo dijo y yo me quedo con esa información que me dieron, pero no me doy esa oportunidad de, hombre, yo pensaba que era así, pero ya se han comprobado otras cosas mediante estudios, mediante investigaciones, entonces no nos damos esa oportunidad de profundizar un poco más, ¿cierto? Entonces ese es el peligro de tomar todo tan literal. Bueno, entonces veamos si comprendo bien. El cosmos bíblico consistía de 3 regiones básicas, ¿sí? Entonces la primera, los cielos, la segunda, la tierra y tercero, el inframundo, ¿cierto? Entonces en los cielos está Dios y sus huestes, en la tierra las personas y los animales, y en el inframundo o el Sheol está el infierno. Bueno, acá es importante entender algo. Cuando se habla de cosmogonía, la intencionalidad de la cosmogonía no es hablar de la creación, sino hablar de cómo se divide, cómo se separan las cosas. Por eso en Génesis nosotros vemos que Dios empieza a dar orden, ¿cierto? Entonces de las aguas empieza a sacar la tierra, que es donde van a habitar los animales terrestres, donde van a estar las plantas. En las aguas habitan los animales marítimos, ¿cierto? Y los tanín, para otro podcast, ahí le dejo picado. Y vamos a ver que en los cielos están los animales que vuelan y están las lumbreras y las estrellas. O sea, la cosmogonía es cómo se establece un orden, y en el orden, en el pensamiento primitivo, están los cielos, ¿cierto? Donde están divididos los cielos de los cielos y los cielos que nosotros vemos, luego está la tierra y luego va a estar el inframundo, que es este lugar donde están los muertos, que ese es el pensamiento. Insisto en esto, no es el infierno, no es lo que va a encontrarse luego en la teología cristiana neotestamentaria, sino que hablamos de la Biblia en el Antiguo Testamento, para ser más específicos, y cuando se habla del Sheol es el lugar donde habitan las personas que están muertas. Eso es lo que entonces nosotros vemos como la cosmovisión. ¿Cómo imaginaban las personas el mundo creado? No desde un satélite, es importante insistir en esto, no estaban viendo con su computador primitivo, un satélite primitivo, viendo Dios cómo iba creando el mundo, tampoco estaba Moisés allá tomando nota mientras Dios iba creando el mundo, sino que parte desde una visión que se tiene, por eso hablamos de la visión, la cosmovisión bíblica, de cómo los autores, ¿cierto?, inspirados por Dios, empiezan a escribir de esa forma como se entiende el mundo, a partir de esos 3 elementos: cielo, tierra y Sheol o inframundo. ¿Listo? Muy bien, entonces es cierto, listo. Entonces queda definido de esa manera. Creemos que bueno, obviamente va a ser un tema que vale la pena dedicarle todo el tiempo. Sí. Y sabiendo más, pues, porque por ahí hemos visto también en otras imágenes y en otros estudios que hemos tenido nosotros aquí dentro de nuestra iglesia, de que allá en las profundidades, en esos pilares que sostienen la tierra, habitaba un ser por ahí interesante, que sería chévere también hablar de ello en algún momento, en otro podcast. Entonces queda resumido así: el cosmos bíblico consistía en estas 3 regiones básicas, ¿no? Los cielos, la tierra y el inframundo, cada uno de ellos muy bien separado para el lector primitivo e incluso esclarecedor para nosotros hoy en la actualidad. Así es. O sea, es esclarecedor entendiéndose, insisto sobre esto, porque era fácil, o sea, era sencillo. Yo sé que están los cielos, sé que está la tierra y sé que está el Sheol. Entonces, sé que en los cielos está Dios y sus huestes, sé que en la tierra estamos los seres humanos y sé que en el Sheol es donde van las almas cuando mueren. Entonces, a partir de ahí, ellos van a tener toda una reinterpretación de su teología o de su concepto de Dios. Y nosotros, cuando vemos el Génesis, tenemos que leerlo a partir de esa cosmogonía, ¿cierto? Tenemos que entender que cuando se crea el mundo, no solamente se está hablando de la creación de la nada o el ex nihilo, que eso también sería un buen tema. Nosotros tenemos un montón de temas, ahí estamos haciendo un listado enorme para tratar algún tema. Entonces, es importante y es esclarecedor en el sentido de que se sabe la división tripartita: el cielo, tierra e inframundo, ¿cierto? Y cuando se escribe el Génesis, se escribe a través de ese pensamiento,
a través de esa división. No se está hablando de cuándo surgen los dinosaurios o cuándo se da el tema evolutivo, que hoy todavía hay muchas personas tratando de encontrar a ver dónde en la Biblia aparece la palabra dinosaurio para decir así sale, o en qué forma evolucionaba el ser humano. No, la Biblia no busca explicar eso, busca explicar es cómo se comprende el mundo, ¿sí? Cómo se comprende el mundo y cómo el mundo fue creado por Dios, a diferencia de otras cosmogonías que hablan de los dioses, que hablan cómo hay dioses en todos los seres representados, o cómo los dioses están manifestados en las fuerzas naturales, está el dios del sol, el dios de la luna. El Génesis es una posición política, y por eso lo decíamos al principio, que contrarresta esa teología, y dice, no existen otros dioses aparte del único Dios. Es una posición teológica política monoteísta. Y eso es lo que busca explicar el Génesis, y creo que a nosotros nos cuesta trabajo. Y terminaría con esta parte que alguien me preguntaba hace poco, es la cosmogonía y la cosmovisión bíblica. ¿Es un tema que todavía se sigue estudiando hoy? Sí. No es un tema que tristemente se estudia en las iglesias. Estos temas casi nunca se tocan en las iglesias, casi nunca usted ha escuchado una predicación hablando de la cosmogonía bíblica, pero debería ser, claro, lamentablemente pues no pasa, pero en los ámbitos académicos sí, todavía hoy se sigue trabajando. Hoy hace poco me estaba leyendo precisamente para actualizarme en este tema, y parte de este tema viene de un artículo que se publicó en el 2022 que habla precisamente de la cosmogonía. Entonces es un tema todavía muy válido y muy importante profundizar. Sí. Y aquí hay algo muy interesante. Todo lo que hemos hablado es muy interesante y muy importante. Si usted que nos está viendo en este momento escuchó la palabra cosmogonía y cosmovisión bíblica y sintió como un corrientazo, así como cuando alguien lo toca y tiene corriente, está en el lugar correcto. Pero hay dos caminos muy sencillos. Uno es seguir indagando y averiguando y preguntándose, bueno, ¿y eso qué es? O el otro, lo que muchos cristianos hacen o muchos líderes hacen, es dar la vuelta y simplemente decir, no, eso no es parte de Dios, eso no, ¿cómo se le ocurre hablar de esas cosas? Yo pensaba que iban a hablar de las estrellas, del zodiaco y todas esas cosas. Pero entonces, eso es lo importante. Hay algo muy interesante que tenemos que aclarar. La Biblia no es un libro de ciencia, para tenerlo presente. Fue escrito en una época precientífica. ¿Qué quiere decir? Pues fue antes de que crearan todo esto que tenemos, todas esas posibilidades, toda esta tecnología, todo este conocimiento. Entonces, no se vaya a asustar, mi querido hermano, que está ahí pendiente de todo esto. Si me permites interrumpirte, perdóname, porque me parece interesante. Hay hermanos, hermanas, y perdón la palabra, a veces un poco desubicados, creo que porque es que el conocimiento está al alcance solamente de estudiarlo, de profundizar, pero las personas prefieren mantener su tradición. Yo lo decía en alguna ocasión. Por ejemplo, quiero cerrar con algunos puntos que dejamos en el aire. El mundo fue creado en 7 días, como nos enseñaron en la escuela dominical. Es el problema a veces con las escuelas dominicales con los niños. Sí. Tratamos de enseñarle de forma muy sencilla, pero los terminamos confundiendo, porque le enseñamos que el mundo son creados en 7 días literales, y ellos creen que son 7 días literales hasta que entran al colegio y les enseñan la teoría del Big Bang. Entonces dice, bueno, ¿cómo así? O eso no es. Y entonces a veces creemos que es una lucha entre la ciencia y la fe, y no, es un mal conocimiento del estudio bíblico. Yo ahí quería decir algo, porque Cristian acaba de decir algo muy, muy cierto, y es que la Biblia no es un libro de ciencia, pero la cuestión es que cuando nosotros nos acercamos a ella, definitivamente anulamos cualquier conocimiento de ciencia o algo que de pronto la Biblia deslumbre así de manera por encimita. ¿Sí? Y decimos, no, eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios, y nos vamos a que todo fue, obviamente lo ponemos en esa parte mística y misteriosa de Dios, pero si nosotros nos damos la tarea de mirar y averiguar todo esto de la cosmovisión y la cosmología y todas esas cosas, nos damos cuenta que está más ligado de lo que nosotros podemos de pronto entender como cristianos, como creyentes. Pero es importante tener claro que la Biblia es un libro de fe. Y por eso nosotros somos un pueblo de fe. Es importante tener eso claro. La Biblia no trata de explicar todos los eventos científicos que ocurren y los hechos históricos. Por ejemplo, usted nunca va a encontrar en la Biblia sobre el descubrimiento de América. O nunca se va a hablar de la Biblia sobre, no sé, el traslado de los británicos a costas americanas. Exacto. No, sino que yo lo digo porque se anula totalmente el tema de la creación, viéndolo de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando nos llegan esta información,
Nosotros la desechamos porque decimos, no, así no fue. Fueron 7 días, 1, Sí, yo 2, me 3, quedo 4, con los 5. 7 Me días. quedo con los 7 días. Ahí nos tocaría lo que Cristian ¿Sí? dice y la propuesta que da, y creo que es importante para nuestros oyentes, es que nosotros no tratamos de convencer a nadie, esa no es nuestra propuesta. Si Exactamente. usted decide que no quiere creer en nada de esto y creer en sus 7 días, pues es válido. Aquí Y- la visión es inquietarlo, Exacto, hermano, simplemente hermana. lo ve como algo informativo y sigue en lo suyo. Pero si realmente usted quiere indagar y conocer un poco más, pues siga escuchándonos. Exacto. Y siga Chévere. aprendiendo, siga profundizando, escriban en sus comentarios, oiga, quiero Claro que más sí. bibliografía o dónde puedo investigar más, y con todo el gusto del mundo lo haremos llegar. Y ahí llega una frase muy bonita que dice, la verdad duele. E incomoda. La verdad os hará libre, me gusta más como lo dice Y Jesús. dice Dios y lo completa, la verdad los hará libres. No, pero chévere porque, o sea, lo que se busca aquí es incomodar esas creencias ya, oiga, o sea, traer, Eso decir, me hace acordar cuando, recuerdan ustedes la hermana, cuando una vez prediqué acerca de los Reyes Magos, que te dije Uy. que no eran 3, ni eran Gaspar, Melchor, ni Baltasar, espero que nadie se asuste de los que escuchen, y ella se preocupó, y como que no, si a mí toda la vida me han enseñado bueno, ya no- eso, yo ya decía, no, pero la Navidad no la celebra. Biblia nunca dice que son 3, nunca da su nombre, entonces es eso, o sea, es Así es. profundizar, conocer y pues que abrir los ojos, y Eso la es verdad. nos hará libres. ciertamente. Desafortunadamente, muchas personas hoy siguen sin entender esta verdad. Y lo peor es que pretenden, quieren imponer sus criterios propios a los escritos de la Biblia. Ahí es donde fallamos muchos. sí. Incluso hay personas que se enojan. A veces de pronto hemos tenido comentarios de personas que se enojan por cosas que hemos enseñado, y lo peor es que dicen, no, la Biblia dice tal cosa, y uno dice, pero bueno, puede ser válido por las posturas, todas posturas son válidas, insistimos, nosotros no tratamos de convencer a nadie, pero investiguemos. Así es. Exacto. Y si ustedes investigan y quieren seguir con su postura, válido, pero y si Chévere. investigan y resulta que cambian de pensamiento, pues Genial. genial también. Así es. Eso muy bonito. Entonces ya con esto hemos terminado. Hemos terminado un capítulo hermoso, cosmogonía y cosmovisión bíblica. Para que no se asusten, ya creo que ha quedado más que claro estos dos conceptos y todo lo que queremos aprender día a día por medio de la palabra de Dios. Para nosotros es un placer. La invitación es la de siempre. Primero, darle me gusta, o sea, ahí el like. Segundo, si no nos sigue, que nos pueda seguir. Y tercero, pues que nos comenten qué opinan, qué dudas tienen, si sintió ese corrientazo al escuchar, al ver la publicidad de qué es esto. Es interesante que pueda seguir indagando y decir y llegar a descubrir, y que esa verdad realmente lo haga libre. Y cuarto, pues que lo pueda compartir con muchas más personas. Eso es lo importante. Aquí es poder llegar y podernos quitar esa venda, Exacto. muy posiblemente que Expandir tenemos ese mucho, y conocimiento. expandir el conocimiento y acercarnos una vez más a Dios de una forma realmente correcta, como lo dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, en todo el sentido de la palabra. Entonces, para nosotros es un placer ya terminar este capítulo. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes, y ya casi, hace unos capítulos anteriores dije que ya se venía pues lo de se siente diciembre. Ahora sí se siente Ya diciembre. estamos Ahora a sí. unos pasos. Ahora sí, asústese. Si no se quería asustar, asústese, porque ya Vamos a están. tener un podcast Uy, en diciembre sí. con Atilla y Buñuelo aquí, Uy, qué rico. para que la gente se antoje mientras nos ven. Excelente, excelente. Y si quiere ser parte también del programa, nos puede escribir, mandar cualquier sugerencia, datos, lo que quiera, y con mucho gusto lo estaremos invitando. Y si quiere ser también patrocinador, apoyo económico y de cualquier otra forma, también está bienvenido. Aquí no vamos a pelear por eso. Entonces, ya para nosotros es un placer. Quedamos así, nos vemos. Dios los bendiga, y esto fue un capítulo más aquí en nuestro podcast. Teológico. Chao. Chao.